Bueno, pues tenemos una clase de ejercicio con muchos ejercicios de integrales para intentar aplicar todos los distintos procesos, cambios, fórmulas que hemos visto en las lecciones anteriores. Entonces, en este primero me dan una integral racional polinómica, es decir, un cociente de polinomio. La pregunta que yo tengo que hacer es si hago ese método de composición de fracciones simples, método de Hermite. Todo depende del tipo de raíces que tenga el denominador. Si solo son raíces reales simples o si hay raíces complejas. Entonces lo primero que tengo que hacer es factorizar. Bueno, que es algo de grado 3. No tengo un polinomio de grado 2 que pueda decir simplemente utilizo la fórmula y ya está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo factorizar yo esto? Bueno, buscamos una solución a ojo e intentamos aplicar Ruffini. Entonces, primero factorizamos el polinomio. Es decir, factorizamos el denominador. Si aplicamos Ruffini, lo que vemos es que tengo aquí coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 3 y coeficiente menos 5. Y entonces, más o menos, ojo, uno puede ver que si sumo 1 más 1 más 3 menos 5 me da 0. Es decir, que x igual a 1 es una solución. ¿De acuerdo? Entonces ponemos aquí el 1. Este bajaría tal cual. Lo pongo 1 por 1 me quedaría 1. Sumo, nos queda 2. 1 por 2 nos da 2. Sumo 5 y 1 por 5 nos da 5 y aquí nos queda entonces el resto 0. Eso significa entonces que esta parte que tengo aquí se corresponde con el polinomio x cuadrado más 2x menos 5, perdón, más 5. Y entonces, de momento, lo que hemos sido capaces de hacer es de factorizar el polinomio x al cubo más x al cuadrado más 3x menos 5 como x menos 1, que multiplica ahora este polinomio de segundo grado, x al cuadrado más 2x más 5. Uno dice, bueno, ahora habría que ver las soluciones o las raíces de este polinomio. Si te fijas, que esto es simplemente un truco en este caso porque es sencillito, yo esto lo puedo escribir como x al cuadrado más 2x más 1 más 4, ¿verdad? Lo que significa que todo esto, ¿quién es? Es x menos 1 que multiplica por un lado a x más 1 al cuadrado más 4, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que x más 1 al cuadrado es siempre positivo, más 4 es siempre positivo, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué tiene? Raíces complejas. Compleja. Que también podríamos haber dicho, mira, no me he dado cuenta de este truco, yo aplico la fórmula de segundo grado y veo que el discriminante negativo no hay raíces. Vale, perfecto, también. No había ningún problema, ¿vale? Entonces queremos aplicar el método de Hermite. Es decir, aplicamos Hermite para descomponer en fracciones. ¿Y qué significa que apliquemos Hermite? Que debo descomponer en fracciones de forma adecuada. Es decir, mi fracción que sería el 3x al cuadrado más el 6x más 7, lo dividimos entre el x al cubo más el x al cuadrado más el 3x menos 5, que nosotros hemos visto entonces que se factoriza como estos dos polinomios. Es decir, va a factorizar como 3x cuadrado más 6x más 7, todo eso dividido entre el x menos 1, y aquí la verdad que me da igual que lo dejes escrito como x cuadrado más 2x más 5 o que lo pongas bonito si quieres como el x más 1 al cuadrado más 4. Exactamente igual. Lo que me interesa saber es que hay una raíz real que voy a descomponer como una constante a entre x menos 1 y para las raíces complejas la voy a descomponer como bx más c y todo eso lo divido entre el x cuadrado más 2x más 5. Cuando juntamos todo esto en una única fracción, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría aquí el x menos 1 por el x cuadrado más 2x más 5. Aquí a la constante a le falta el x cuadrado más 2x más 5 y al bx más c le falta el término x menos 1.
tenemos ahora dos formas para hallar los valores a, b y c. Una opción a lo bestia, ¿qué sería? No a lo bestia, sino sería decir, bueno, pues yo desarrollo todo el polinomio de arriba y junto coeficientes. Es decir, escribo esto, abajo tengo siempre el mismo denominador y diría, mira, términos de x al cuadrado, ¿quién va con x al cuadrado? Por aquí tengo una a que multiplica el x al cuadrado. Pero también de esta parte, cuando multiplique bx por la x, me da bx cuadrado. O sea que tengo también una b. Vale. Y luego, ¿cuáles son los términos que van con la x? Pues aquí tengo una a que multiplica a 2x, es decir, tengo 2a. ¿Y de aquí qué tengo? Pues resulta que tengo el bx por el menos 1 me da una menos b. Y la c por la x me da un más c. ¿De acuerdo? Y por último me busco el término independiente, que sería la a por el 5, nos quedaría un 5a. Y cuando multiplique la c por el menos 1 me queda un menos c. Entonces, imponemos que como las dos fracciones son iguales, tanto numerador como denominador deben coincidir. Hombre, es que el denominador ya coincide, pues el numerador debe ser igual. Pero como son polinomios, el modo de que dos polinomios sean iguales siempre es que sus coeficientes coincidan. Es decir, coeficiente de x cuadrado a la izquierda, 3. Coeficiente de x cuadrado a la derecha, a más b. Coeficiente de x, 6. Coeficiente de x de la derecha, 2a menos b más c. Y término independiente 7 y término independiente derecha 5a menos c. Y tenemos un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas. Podemos resolverlo como queramos. Es decir, podemos utilizar álgebra, podemos ir sustituyendo poco a poco, nos da exactamente igual. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, si yo sumo estas dos ecuaciones, ¿qué me quedaría? Las sumo porque así se me elimina el b con el menos b y me queda 6 y 3, 9 igual a 3a más c. Pero entonces cuando sume estas dos ecuaciones, ¿qué nos queda? 7 y 9 nos quedaría 16, 5a y 3a nos quedaría 8a y el menos c con ese se me elimina. Es decir, que nos queda que la a vale 2. Y ahora ya podemos sustituir, es decir, si la a vale 2, me vengo a la primera ecuación, dice pues 3 igual a 2 más b, la b vale 1. Y también me puedo ir a la última ecuación y decir, como la a vale 2, 5 por 2 sería 10, pasa restando, 7 menos 10 sería menos 3 igual a menos c, es decir, la c vale 3. Y aquí tengo entonces las tres constantes. ¿De acuerdo? No es el único modo, también podría haberle dado valores a las x y haber dicho, voy dando valores e igualo las partes de arriba, los numeradores. También es otra opción. También vamos a llegar en este caso a un sistema de ecuaciones porque tenemos raíces complejas. Pero por ejemplo, si le diésemos una raíz sencilla, como puede ser el valor x igual a 1, ¿qué pasa para x igual a 1? Que con eso consigo que este segundo término desaparezca porque me queda 1 menos 1. Entonces aquí ¿qué me quedaría? 1 al cuadrado, 2 por 1 que sería 2, más 5 aquí me quedaría 8a. Y cuando venga aquí me quedaría 3 más 6 más 7 sería 16. Nos queda precisamente la ecuación 16 igual a 8a, ¿vale? Y así vamos dando valores. Una vez que tengo esto, ya voy a descomponer mi fracción. Es decir, aquí. Entonces, ya podemos descomponer la integral. ¿Qué nos quedaría? La integral de era el 3x cuadrado más 6x más 7 entre el x al cubo más el x al cuadrado más el 2x menos 5. Perdón, más el 3x menos 5, ¿verdad? Sí. Y esto, diferencial de x, hemos visto que lo podemos descomponer como la integral de
la constante A, que la constante A nos ha salido que valía, en este caso, 2, y esa va con el x menos 1, o sea que nos queda 2 entre x menos 1, más ahora viene el b, que el b era la parte que iba con la x y el c el término dependiente, pues nos quedaría 1 por x más 3, y todo eso dividido entre el x cuadrado más el 2x más 5. Y todo eso diferencial de x. Ahora hay que pensar, tenemos que estudiar la segunda parte, porque hay una parte que es inmediata, que es que la primera integral la puedo calcular directamente como 2 veces el logaritmo del valor absoluto del x menos 1. Y ahora nos quedaría la integral del x más 3 y todo eso dividido entre el x cuadrado más el 2x más 5, diferencial de x. Y entonces estas integrales es las que suelen descomponerse en una parte de logaritmo y una parte de arcotangente. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser estudiar esta integral por separado. Es decir, estudiamos por separado la integral que nos anda, esta segunda integral que nos queda, que sería la de x más 3, todo eso dividido entre el x cuadrado más el 2x más 5 diferencial de x. ¿Por qué? Si diese la casualidad de que arriba aparece la derivada de lo que hay abajo, tendría un logaritmo. Claro, pero para eso, ¿qué tenía que hacer? Tenía que decir, derivada de x cuadrado es un 2x. No hay un 2x. Bueno, vamos a intentar ajustar las cosas para que sea la derivada. ¿Eso qué significa? Que a mí me falta aquí multiplicar por 2, ¿verdad? Decimos, bueno, pues yo cojo la integral y voy a multiplicar todo por 2. 2x más 3. Y entonces multiplico aquí por el 1 medio. Y todo eso lo voy a dividir entre el x cuadrado más el 2x más 5, diferencial de x. ¿Con eso qué consigo ahora? Que ahora digo, vale, tengo aquí este 1 medio y voy a escribir la integral de ¿quién? Del 2x, así ya tengo la derivada del x cuadrado, pero ¿cuál es la derivada del 2x que aparece abajo dividiendo? Un 2. Pero aquí tengo 2 por 3 sería 6. 6 es más que 2, entonces voy a agruparlo en 2 más 4. Y todo eso lo divido entre el x cuadrado más el 2x más 5, diferencial de x. ¿Qué tengo que hacer? Separo la integral en la parte que me interesa, es decir, en 1 medio de la integral del 2x más 2, todo eso dividido entre x cuadrado más 2x más 5, diferencial de x, y luego la integral del 4, el 4 sale fuera multiplicando y nos queda 4 por 1 medio sería 2 veces la integral de 1 partido el x cuadrado más 2x más 5 diferencial de x. ¿Qué hemos conseguido? Que esta integral que tenemos aquí es inmediata. Esta sería 1 medio del logaritmo. No hace falta que pongamos valor absoluto porque sabemos que x cuadrado más 2x más 5 no se hace 0. Porque solo tiene raíces complejas. Por lo tanto, o siempre es positivo o siempre es negativo. Como el coeficiente líder es 1 que es positivo, esto siempre es positivo. Es decir, que puedo poner simplemente logaritmo del x cuadrado más 2x más 5, ¿de acuerdo? Ahora que me falta la siguiente integral, esta que tengo aquí. Bueno, pues estudiamos de nuevo por separado la tercera integral que nos ha quedado. Es decir, ahora que tendríamos. Tendría que estudiar cuánto vale, el 2 lo puedes poner, lo podemos quitar simplemente decir que no se nos olvide luego multiplicar todo por 2. Aquí tengo la integral de 1 entre x cuadrado más 2x más 5 diferencial de x. Que lo que hemos visto es que esto podríamos escribirlo, el denominador, como un x más 1, todo eso al cuadrado, más 4 diferencial de x. Pero teniendo en cuenta que 4 es 2 al cuadrado, si lo saco factor común, lo que me quedaría que es un cuarto sale fuera de la integral que multiplica a la integral de 1 entre
¿Y aquí qué me aparecería? Aparecería el x más 1 al cuadrado dividido entre 4. Puedo meterlo dentro del cuadrado dividiendo entre 2. Y todo eso al cuadrado más 1 diferencial de x. ¿Eso qué significa? Que formalmente a nosotros lo que nos gustaría hacer es un cambio de variable. Es decir, voy a llamar u a todo x más 1 partido por 2 para que de ese modo el diferencial de u me quede simplemente el diferencial de x partido por 2, es decir, diferencial de x dos veces diferencial de u, y entonces aquí ¿qué nos queda? Un cuarto de la integral, y el diferencial de x va a ser dos veces diferencial de u de u al cuadrado más 1. Esto ya es inmediato porque nos queda un medio, y aquí que tendría el diferencial de u con el u cuadrado más 1 es el arcotangente de la función u. Por último, deshacemos el cambio y ¿eso qué nos da? Nos daría que toda esta integral tercera era un medio del arcotangente de x más 1 dividido entre 2. No hemos puesto ninguna c porque estamos calculando estas integrales. Podríamos poner c en todas las integrales que hemos calculado, o decir, en la integral final es donde lo pongo. Es decir, que al final, ¿a qué llegamos? A que nuestra integral inicial, que era toda esta integral del 3x al cuadrado más el 6x más 7, todo eso dividido entre el x al cubo más el x al cuadrado más el 3x menos 5, y aquí ponemos el diferencial de x, que nos ha quedado. Ya habíamos visto que había una primera parte que era dos veces el logaritmo del valor absoluto del x menos 1. Y venía esta integral. Y para esta integral vimos que se descomponía en estas dos partes, y una primera parte era el 1 medio del logaritmo de todo x cuadrado más 2x más 5. Y luego venía esta segunda parte que era dos veces, que no se nos olvide ese 2, dos veces por esta integral. El 2 con el 1 medio se me puede simplificar y me queda simplemente el arcotangente del x más 1 dividido entre 2. Y ahora que ya he terminado de calcular todas las integrales, puedo decir, y que no se me olvide, mi constante c. Que si uno quiere, uno puede decir, aquí es más una constante c sub 1, y aquí es más una constante c sub 2, y aquí es más una constante c sub 3, y al final la constante c es la c sub 1 más la c sub 2 más la c sub 3, y lo llamamos simplemente c. O la pones al final, tampoco pasa nada. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un ejercicio completo de aplicación del método de Hermite para ver cómo se descompone también esa integral compleja en la parte de logaritmo más arcotangente, que es lo que siempre vamos a tener. A lo mejor está muy bien pensado el ejercicio y nos sale que es directamente un logaritmo, o nos sale que es directamente un arcotangente, o no, y tenemos que hacer esta descomposición. Venga, siguiente ejercicio, este de aquí. Normalmente la cosa ha ido cambiando, y muchas veces cuando tienes que hacer cambio de variables te dicen el cambio de variables que tienes que hacer. Y nosotros queremos pensar un poco y normalmente tratar de buscar qué es lo que nos estorba. Aquí tengo una cosa que es las exponenciales. Con las exponenciales se trabaja bien, pero tengo exponencial elevado a tangente. Eso ya no me gusta tanto. Y como no me gusta tanto, lo que voy a hacer es cambiar la tangente por algo. A ver si las cosas me quedan más sencillas. ¿De acuerdo? De hecho, no solo que voy a cambiar la tangente por algo, sino que si tengo elevado a x entre 1 más elevado a x, eso tampoco lo sabría hacer. Porque tengo cociente de cosas que no son polinomios, que son exponenciales, ¿verdad? Pues entonces vamos a cambiar todo el elevado a tangente de x, que es una cosa súper rara, por algo sencillo. Si esto fuese una t, sabría hacerlo. Pero no es una t, pues vamos a convertirlo en una t. Es decir, hacemos
el cambio t igual a elevado a la tangente de x. De ese modo que conseguimos, cuando tengo esta integral que es elevado a la tangente de x dividido entre el coseno al cuadrado de x que multiplica a 1 más elevado a la tangente de x, la idea de este cambio es tratar de simplificarme lo más posible. Ahora bien, no solo tengo que cambiar la t, es decir, sé que la t va a ser el elevado a tangente de x, pero también tengo que cambiar el diferencial. Bueno, este diferencial es sencillo, diferencial de t, pero aquí tengo una exponencial. Ah, bueno, pues yo, ¿qué hago? Derivada de la exponencial es ella misma, elevado a la tangente de x, y tengo que multiplicar por la derivada del exponente. Como el exponente es la tangente, la derivada de la tangente sabemos que es 1 entre coseno al cuadrado de x. Y ya pongo aquí el diferencial de x. Y entonces nos fijamos en que aquí tengo un bloque. Y es que todo este bloque de e elevado a tangente de x coseno de x con el diferencial de x, eso porque lo voy a cambiar yo simplemente por diferencial de t. Entonces aquí que nos queda la integral de diferencial de t y abajo que tengo 1 más e elevado a la tangente de x, pero ¿quién es elevado a la tangente de x? Simplemente una t, ¿verdad? Ahora esta integral que tengo aquí es súper sencilla, es simplemente calcular el logaritmo de quién, del valor absoluto de 1 más t. Y a eso le añadimos una constante. Tenemos que deshacer el cambio, porque hemos hecho cambio de variable. Entonces, ¿a qué llegamos ya finalmente? A que esto es el logaritmo. Ahora uno puede decir, bueno, como ya sé que el t es elevado a algo y eso siempre es positivo, 1 más algo positivo va a ser siempre positivo, no hace falta que ponga los valores absolutos. Ya puedo poner simplemente 1 más elevado a la tangente de x y todo eso bajo una constante c. ¿Se entiende? Sí. Y esa es la idea. Normalmente la idea, si no te dicen el cambio de variables que tienes que hacer, es tratar de pensar, decir, ¿qué es lo que más me estorba? Voy a quitármelo del medio. A mí no me gusta nada el elevado a tangente de x, voy a quitarme todo eso. Si así lo consigo. ¿Vale? Muy bien. Venga. Aquí, igual, tenemos una integral irracional, es decir, aparecen raíces, y la idea es la misma. Es verdad que nos han dicho cuál es el truco, pero aquí no hace falta que sepamos el proceso, tenemos que pensar. Tengo una raíz cúbica y hay algo que me estorba dentro, bueno, voy a cambiarlo para quitarme la raíz cúbica. Entonces, ¿cuál es el cambio que hacemos aquí? El cambio que hacemos es t al cubo va a ser igual a 2x más 5. Ujú. Lo que uno dice es, tienes algo dentro, elimínalo para quitarte la raíz cúbica. Entonces tendría que ser algo al cubo. Bueno, ¿cómo nos quedaría nuestra integral? Tenemos que tener siempre en mente que no se cambie solo las x y demás, sino también los diferenciales. Ya que tengo la raíz cúbica del 2x más 5, debo calcular con el cambio que he hecho yo también cuál es el nuevo diferencial. Es decir, sí, sabemos que t al cubo es 2x más 5, pero entonces cuando calcule aquí el diferencial, yo sé que al derivar 3t cuadrado diferencial de t es igual a 2 veces diferencial de x. Por lo tanto, todo esto, ¿cómo nos queda? Pues nos va a quedar la integral de dividiría entre 2, es decir, realmente un 3 medios de t al cuadrado diferencial de t, y todo eso lo divido entre el 3 más el t. La constante puede salir para afuera y aquí nos queda simplemente un 3 medios por la integral del t al cuadrado entre 3 más t, diferencial de t. Tengo un cociente de polinomios, pero el polinomio de arriba no es de grado menor que el de abajo. Por lo tanto, debo hacer la división. Es decir, yo tengo que coger, hacer una cuenta en sucio o lo que sea, dice el t cuadrado, lo quiero dividir entre el t más 3. Aquí vendría un t, entro entonces restando menos t cuadrado menos 3t. Se me cancelan estos dos términos, me queda un menos 3t. Para eliminar este menos 3t pongo el signo contrario, un menos 3.
Y así sería menos 3 por t, menos 3t, entra con el signo cambiado, más 3t. Y ahora menos 3 por 3 sería menos 9, entra con el signo cambiado, 9. Se me elimina y aquí nos queda de resto 9. Ya he parado. Es decir, esta integral se convierte entonces en 3 medios de la integral. Y ahora la división se ha convertido en el cociente, que sería t menos 3 más el resto 9 entre el dividendo, el divisor t más 3. Ahora esta integral ya es inmediata, nos va a quedar un 3 medios que multiplica. La integral de t sería t al cuadrado dividido entre 2. La integral de menos 3 sería un menos 3t. Y aquí nos queda más 9 veces el logaritmo del valor absoluto del t más 3. No hemos terminado, aquí podéis añadir la constante aquí, porque mi integral original no dependía de t, dependía de x. Entonces tengo que deshacer el cambio. Es decir, deshacemos el cambio. ¿Y qué nos queda? Aquí tengo esta constante de 3 medios y luego vendría. Lo mismo es decir que t al cubo vale 2x más 5, a decir que t es la raíz cúbica de 2x más 5. Por lo tanto, cuando tengo aquí t al cuadrado, lo que tengo en realidad lo puedes poner como raíces o como potencia, es decir, 2x más 5 elevado a 2 tercios, todo eso dividido entre 2, menos 3 veces 2x más 5 elevado a 1 tercio, más 9 veces el logaritmo del valor absoluto del 2x más 5 elevado a 1 tercio más 3, y ahora y así, más la constante c. Y con esto tenemos lista la integral con el cambio de variable. ¿De acuerdo? Venga, siguiente. Esto de aquí. ¿Qué tenemos aquí? Una integral que tiene polinomios, tiene coseno, pero ojo, no tiene un coseno al cuadrado, tiene el coseno de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto a lo mejor no es tan sencillo, porque si fuese un coseno al cuadrado, uno dice, bueno, aplico integración por partes y ya está. Aquí podemos intentar hacer la misma idea, pero debemos pensar en que el término que nos estorba principalmente es este coseno de x al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si somos capaces de aplicar integración por partes de forma adecuada. ¿Sí? Vamos a tratar de aplicar integración por partes de forma adecuada. ¿Qué tenemos que pensar? Que aquí tengo este 2x al cubo por el coseno de x al cuadrado, diferencial de x. Entonces, lo que vemos es que lo que a mí no me gusta tener es este coseno de x cuadrado. Para poder integrar eso, tendría que tener la derivada del x al cuadrado. Claro, que la derivada del x al cuadrado, ¿quién sería? Un 2x, ¿no? Si me fijo aquí tengo un 2x, pero tengo más cosas. Es decir, puedo expresar esto como x al cuadrado que multiplica a 2x por el coseno de x cuadrado diferencial de x, ¿verdad? Eso te da la idea de decir, vale, ya tengo esto arreglado para poder integrarlo. Entonces voy a bajarle la potencia al polinomio. Es decir, voy a decir, u va a ser el x al cuadrado, para que de ese modo el diferencial de u se convierta en 2x diferencial de x, mientras que el diferencial de v va a ser todo el 2x coseno de x cuadrado diferencial de x. Porque de ese modo la v es inmediata. La v sería simplemente el seno de x cuadrado. Normalmente la regla te dice que hay una regla para elegir quién es la u, que es esta regla que llamamos normalmente Alpes.
que lo que te dice es un orden para elegir u de primero a último. Entonces, como aquí vemos que tenemos potencia, ¿verdad? Y aquí tengo senos y cosenos, os diría, pues como tengo potencias y cosenos, me interesa derivar la potencia. Sin embargo, en este ejercicio no tengo que coger toda la potencia 2x al cubo, porque si no, el coseno de x cuadrado no sabría integrar. Debo separar de forma adecuada esa potencia para darle una parte al coseno para que me quede una integral que sí puedo calcular. Una vez que tengo esto, ya aplico la fórmula. Sería u por v, es decir, x al cuadrado por el seno de x cuadrado menos la integral de v diferencial de u, que aquí nos queda el 2x seno de x cuadrado diferencial de x. Ahora esta última integral ya es inmediata porque utilizamos el mismo razonamiento que hemos hecho para calcular la integral del 2x coseno de x cuadrado. Si nos fijamos, este menos lo puedo meter dentro de la integral y decir la integral de menos 2x seno de x cuadrado, la integral del seno sería menos el coseno, con el menos se convierte en más y tendría que tener la derivada de lo que hay dentro, que es el 2x. Lo tengo todo, entonces sería simplemente el coseno de x cuadrado. Como ya he terminado de integrar, ahora lo que hago es añadir esta constante c. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Pablo, completa lo de los Alpes, que yo no lo conocía esto. La A, Esto, la L y la E la que A hace faltan. referencia a arcos. ¿Vale? Arcos es en general a arcosenos, arcocosenos, arcotangentes. La L a logaritmos. La P a potencias. La E a exponenciales. Y la S a senos. Aunque diga senos, se refiere también a Sí, senos, claro. cosenos. ¿De acuerdo? Y esto es la prioridad para escoger el DV. No, para escoger el U. No, el U, Para vale. saber Prioridad. quién debo derivar. Que es una regla que te dice normalmente es como te queda más sencillo. Oye, que a lo mejor hay casos en los que te da exactamente igual. Porque, por ejemplo, en las integrales típicas que uno tiene de te cojo la integral de e elevado a x por el coseno de x. Vale. Pone, ¿vale? Que estos son integrales cíclicas. O aquí la verdad que uno diría, es que por la regla de Alpes debería derivar el elevado a x antes que el coseno. Sí, pero en este caso da exactamente igual que derives primero el elevado a x que el coseno o que lo hagas al revés, pero que siempre hagas lo mismo. ¿De acuerdo? Vale. De acuerdo. Y da exactamente igual. Es decir, que es una idea de cómo suele ser más sencillo. ¿Vale? Es lo mismo que ocurre aquí cuando tenemos integrales racionales trigonométricas. También tenemos 4 cambios distintos en función del comportamiento que tiene la función, ¿verdad? Sí. Obviamente tú siempre puedes hacer el cambio general. Y hay veces que a lo mejor la función pues, va a ser impar o va a ser impar y par. Y dices, ¿cuál hago? Bueno, hay un cierto orden que te dice, normalmente, cuanto más estricta sea la condición, más sencillo te va a resultar el cambio al final de la integral. Pero eso no quiere decir que si tu función cumple las 4 propiedades, las puedas calcular de los 4 métodos. Y a lo mejor, pues la situación particular, hay uno que sale más sencillo que otro en un caso concreto. ¿Vale? Aquí tenemos que ver si hay algo que verifique mi función de las condiciones de par o impar. Entonces, yo siempre podría hacer cambio general. Lo que pasa es que el cambio general yo es el que siempre evito hacer. A no ser que no cumpla ninguna propiedad, porque es el más feo porque implica ángulos dobles o ángulos mitad. Entonces, aquí lo que hacemos es que llamamos, normalmente en teoría lo hemos llamado R mayúscula de seno de x y la variable coseno de x a la función del integrando, ¿verdad? Que sería en este caso el coseno de x y todo eso lo divido entre el seno al cubo de x más 2 veces el coseno al cuadrado de x que multiplica al seno de x. Y todo ello diferencial de x. Y estudiamos su posible paridad. Porque hemos visto que en función del comportamiento que pueda tener esta función r de seno de x, coseno de x, haré un cambio u otro. Bueno, veamos si es impar en seno de x. Es decir, voy a estudiar r de menos seno de x, coseno de x.
Claro, esto me quedaría el coseno de x. Abajo voy a cambiar el seno por menos seno, es decir, me quedaría menos seno de x, todo ello al cubo, más 2 coseno cuadrado de x, que multiplica el menos seno de x. Entonces veo que con este menos y este menos los puedo sacar factor común, ¿verdad? Y me queda menos, que multiplica aquí al coseno de x, y todo eso dividido entre el seno al cubo de x más 2 veces el coseno de x al cuadrado por el seno de x. Pero claro, resulta que esto es exactamente menos la función original, es decir, menos la función r en seno de x y coseno de x. Vaya, ¿eso qué significa? Significa que la función es impar en seno de x, ¿verdad? Entonces, como es impar en seno de x, podemos hacer el cambio que sería t igual al otro, al coseno de x, ¿verdad? Pues sí, pero vamos a ver qué pasa también con el coseno a lo mejor. Es decir, si nos fijamos, cuando tengo r del seno de x y menos el coseno de x, aquí nos quedaría arriba menos el coseno de x y abajo ¿qué tendría? Tendría el seno al cubo de x más 2 veces el menos coseno de x, todo eso al cuadrado que multiplica el seno de x. Pero entonces este menos al cuadrado se convierte en más y aquí nos queda menos coseno entre todo esto, que sería menos la función r de seno de x, coma, coseno de x. ¿Y eso qué significa? Que como es impar en la variable coseno de x, podemos hacer el cambio t igual al seno de x. Pero es que no solo eso. Si volvemos a hacer lo mismo, pero cambiando las dos variables, si cambio el seno por menos seno de x y el coseno por menos coseno de x, obviamente si es impar en seno y coseno, es par en seno y coseno. Es decir, aquí nos queda que esto es lo mismo que r de seno de x y coseno de x. ¿Y eso qué significa? Que entonces podemos hacer el cambio y este tercer cambio o cuarto cambio, ¿cuál era? El de t igual a la tangente de x. Es decir, que esta integral que me han dado, la función integral, es una función integral racional polinómica que lo verifica todo. Entonces, ¿cuál hacemos? ¿Hacemos el cambio general? ¿Hacemos el de impar en seno? ¿Hacemos el de impar en coseno? ¿Hacemos el de par en seno y coseno? Lo que más coraje te dé. Lo que mejor se te dé a ti, básicamente es lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? En función de qué cambio quieras hacer, la idea suele ser intentar ajustar la integral previamente de un modo u otro. ¿De acuerdo? Entonces me puede decir, bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer dos de ellos. Uno que sea impar en seno o coseno y el de par en seno y coseno, para ver cuáles son las diferencias. Aquí, por ejemplo, si hacemos el cambio de impar en seno, ¿qué nos queda? Teníamos la integral de el coseno de x, todo eso dividido entre el seno al cubo de x más 2 veces coseno al cuadrado de x por el seno de x y todo ello diferencial de x, ¿verdad? Este cambio consiste en que hacemos
t igual al coseno de x, ¿cierto? Entonces, el diferencial de t, ¿en qué se convierte? Se convierte en la derivada del coseno, que sería menos el seno de x diferencial de x, ¿vale? Entonces decimos, ¿qué más podemos hacer? Aparte tengo que cambiar no solo el coseno, sino tengo que cambiar también el seno, ¿de acuerdo? Como debo cambiar también el seno, tengo que tener cuidado y tengo que sacarlo siempre de la identidad trigonométrica. Es decir, yo sé que el seno al cuadrado de x, yo no te recomiendo que te aprendas estos cambios de memoria, sino que los deduzcas. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1, como llamamos t al coseno, aquí nos queda t al cuadrado, y entonces lo que nos está diciendo es que el seno al cuadrado es igual a 1 menos t cuadrado. Y yo te digo también que lo dejes siempre como seno al cuadrado. No pongas el seno porque si es impar en seno es para que te haga un cambio sencillo y no tengas que convertir esto en la raíz de algo, ¿de acuerdo? No queremos que haya raíces, entonces debe estar pensado para que no salgan raíces. Pero me dice, bueno, es que aquí tienes un coseno, que vale, que es la t, tienes este, pero aquí tienes seno y seno al cubo, está elevado a cosas impares, no cosas pares. Vamos a hacer una mini trampa. ¿Y la mini trampa cuál es? Antes de hacer este cambio, a lo mejor uno arregla esta integral y la escribe como multiplico arriba y abajo por menos seno de x. Es decir, pongo un menos delante de la integral y ahora voy a escribir el coseno de x que multiplica a menos seno de x diferencial de x. De momento que he conseguido que menos con menos se convierte en más, pero como tengo un seno arriba multiplicando, debo multiplicar también abajo todo por seno. Y así que me queda aquí un seno a la cuarta de x más 2 veces un coseno al cuadrado de x, y aquí me queda un seno al cuadrado de x. Y entonces ahora, si haces el cambio, ¿cómo nos queda esto? Como menos la integral de ¿quién? El coseno es una t, pero todo menos seno de x diferencial de x es el diferencial de t. Y abajo que tengo un seno a la cuarta, pero si seno al cuadrado es 1 menos t cuadrado, el seno a la cuarta es 1 menos t cuadrado, todo eso al cuadrado. Más 2 veces el coseno al cuadrado, que es t al cuadrado. Y el seno al cuadrado, que es 1 menos t cuadrado. Pues mira qué bien. Ahora voy a intentar simplificarme esta integral que nos queda aquí, que sería menos la integral de el t diferencial de t. Si me fijo, hay un 1 menos t cuadrado que puedo sacar factor común, que sería 1 menos t cuadrado, que multiplica ¿a quién? Aquí a otro 1 menos t cuadrado, y luego aquí a un 2t cuadrado. O sea que todo esto nos queda, en vez de poner el menos, el t menos lo voy a meter aquí dentro para que sea la integral de t diferencial de t, y todo eso dividido entre t cuadrado menos 1, que multiplica aquí t cuadrado más 2t cuadrado sería t cuadrado más 1. O sea que tengo de nuevo una integral racional polinómica, donde tengo raíces complejas, es decir, debo aplicar de nuevo el método de Hermite. Es decir, descomponemos nuestra integral o nuestra fracción del siguiente modo. Yo tengo este t dividido entre el t cuadrado menos 1 que multiplica el t cuadrado más 1, y todo esto lo voy a descomponer como algo entre, aquí tengo t menos 1 más b entre t más 1 más ct más d, y todo eso dividido entre la raíz compleja, que sería el t cuadrado más 1. Cuando lo convierto todo esto en una única fracción, aquí nos queda a la a le falta el t más 1 y le falta el t cuadrado más 1. A la b le falta el t menos 1 y el t cuadrado más 1. Y por último, al ct más d le falta simplemente el t cuadrado menos 1. Y todo eso está dividido entre
el t cuadrado menos 1 por el t cuadrado más 1. Aquí, si lo que hacemos es que damos valores, en lugar de hacer un sistema, porque hay dos raíces reales, vamos a ver qué obtenemos. Uno dice, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, la t vale menos 1, que es una de las raíces, ¿verdad? La parte izquierda es menos 1 igual a la parte derecha. Este término se me cancela, este término se me cancela, me queda simplemente la parte que va con la b. Menos 1 al cuadrado sería 1, 1 más 1, 2, menos 1 sería menos 2 por 2, menos 4, es decir, aquí me queda menos 4b. Y de aquí lo que obtengo es que la b vale menos un cuarto. Voy a darle la otra raíz real, que sería la t igual a Espera, 1. Dime. un cuarto, más un cuarto. Sí, más un cuarto. ¿Vale? Le doy la otra raíz real, la parte de la izquierda es t, que es 1, y la parte de la derecha, ahora se me va la parte de la b, se me va la parte de ct más d, y me queda simplemente esto de aquí, que sería 1 más 1, 2, 1 al cuadrado más 1, 2, 2 por 2, 4, me queda 4a, es decir, que la a también vale un cuarto. ¿Vale? Ahora vendrían las raíces complejas. Es que no puedo darle valores complejos. Bueno, pues darle valores a la t que sean más o menos sencillos. Por ejemplo, un valor sencillo puede ser t igual a 0. Entonces la parte de la izquierda que nos queda 0 igual a... ¿Aquí qué tendría? La a. Aquí tendría menos la b. A menos b, ¿cuánto sale? Como vale lo mismo, y ya uno puede hacer cuentas de cabeza y acortando. Es decir, pues aquí me queda 0 y 1, 1, 0 y 1, 1, 1 por 1, 1, por a es a, y aquí lo mismo, pero con este menos se convierte en menos b. A menos b, como sé, en cuarto y un cuarto, todo esto fuera, ¿verdad? Ahora multiplico la t por 0, c por 0, nada, la d, ¿y qué me queda? Menos d, ¿verdad? Pero si me queda menos d igual a 0, es que la d vale 0 también. Y una vez que ya tengo el valor de la d, ahora me voy a otro valor, el que quiera, que tú puedes poner, por ejemplo, pi, si yo te apetece, o logaritmo de 2, pero vamos a poner cosas sencillas. O yo diría, a lo mejor, como tengo cosas sumando y restando, voy a poner el 2. ¿Vale? ¿Qué nos queda así? Que esta parte de aquí, ¿qué sería? 2 al cuadrado sería 4, 4 más 1, 5, 2 más 1, 3, 3 por 5, 15, nos quedaría 15 por A, ¿verdad? Dice, uy, a lo mejor mucha cuenta, vamos a poner ese 15 cuartos. Luego de aquí, ¿qué vendría? Vendría también el 5 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado, que es 4, más 1, 5, 2 menos 1, ahora es 1, pues nos quedaría simplemente 5 por b, que se quedaría entonces como 5 cuartos. Que en total 15 cuartos más 5 cuartos, simplemente 5. Luego, resulta que la d vale 0, entonces la quitamos simplemente. 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. La t vale 2. 3 por 2, 6, nos queda más 6c. ¿Y entonces qué sacamos? Que la c, ¿cuánto vale? Si esto nos queda 5, 2 menos 5 sería menos 3, pues la c vale menos un medio. Vale. Ahora ponemos aquí un asterisco para no perder de... Esto yo lo haría en otra cuenta aparte, ¿no? Pero aquí lo voy a poner aquí para que se vea más claro. Y esto me daría que se convierte en quién. Si ponemos todas las integrales, ¿verdad? La de a, el un cuarto lo saco para afuera, ¿no? Y me quedaría un cuarto de la integral de 1 partido el t menos 1 diferencial de t. Luego vendría el b, que es un cuarto de la integral del 1 partido t más 1 diferencial de t. La d vale 0, ¿vale? Pues luego vendría un menos un medio de la integral. ¿Y aquí qué tendría? Tendría a la 1 partido, bueno, tendría 1 por t, que sería el t, y todo eso dividido entre el t a cuadrado más 1 diferencial de t, ¿verdad? Me falta ajustarlo para que sea inmediata.
poner aquí otro doble asterisco. Va a pasar aquí abajo. Que desorganiza. ¿Qué nos daría esto? Esta integral es inmediata, ¿verdad? Sería el 1/4 del logaritmo del valor absoluto del t menos 1. Ahora que me quedaría más 1/4 del logaritmo del valor absoluto del t más 1. Y aquí me quedaría, para ajustarla, tengo un t cuadrado. Me gustaría tener un 2t, ¿verdad? Multiplico y divido por 2 y me queda menos 1/4. Y así tengo arriba la derivada de abajo, que sería el logaritmo. A este no hace falta que le ponga valor absoluto porque t cuadrado más 1 siempre es positivo. Pues de t cuadrado más 1. Y ya añado más esa constante c, ¿verdad? Ojo, ¿qué me falta? Me falta deshacer el cambio. Es decir, me falta decir, en vez de poner aquí el t menos 1, aquí tendría que decir que la t era el coseno y aquí aparecería el valor absoluto del coseno de x menos 1. Aquí aparecería el valor absoluto del coseno de x más 1. Y aquí aparecería el coseno al cuadrado de x más 1. ¿Vale? Pues toda esa es la expresión que tenemos aquí. Y ahora dice, bueno, es que lo has hecho con ese cambio, ¿verdad? Yo seguramente no hubiese cogido este cambio. Hubiese cogido el de la tangente. Porque a nivel de restricciones es más complicado o es más restrictivo que sea par en dos variables a que sea impar en una de ellas. Entonces, si hubiésemos hecho esta misma integral pero calculando el cambio de par, ¿qué obtendríamos? Lo primero que haría sería ajustarme un poco la integral. Es decir, si ahora tomamos el cambio de par en seno de x y coseno de x, cuando hacemos este cambio tenemos que pensar que la idea que hay detrás es buscar tangentes, porque la tangente es lo que estás cambiando. Entonces te gustaría que tu expresión apareciese en tangente. Claro, arriba tenía un coseno de x. Y abajo yo que tenía. Tenía un seno al cubo más 2 veces un coseno al cuadrado de x que multiplica a un seno de x y todo eso diferencial de x. Pues antes voy a intentar ajustarla. ¿Cómo la voy a ajustar? Voy a dividir por coseno al cubo. Porque como tengo un seno al cubo, esa es la tangente más alta que me gustaría encontrar, ¿verdad? Decimos, bueno, pues arriba divido entre coseno al cubo. Como ya hay un coseno, me quedaría 1 partido coseno al cuadrado de x, ¿verdad? Por el diferencial de x. Y abajo, seno al cubo entre coseno al cubo, ¿qué sería? Tangente al cubo de x, ¿verdad? Y luego aquí, como divido entre coseno al cubo, se me simplifica con el coseno al cuadrado y que me queda un coseno dividiendo. Con este seno se convierte en 2 veces la tangente de x. Entonces cuando yo haga ahora el cambio t igual a tangente de x, sé también que el diferencial de t se cambia por 1 partido coseno al cuadrado por el diferencial de x. Anda, pues resulta que esto se convierte en la integral de arriba un diferencial de t y abajo simplemente un t al cubo más 2t. Que esto es la integral del diferencial de t. ¿Y aquí qué nos quedaría? Nos quedaría un t que multiplica al t al cuadrado más 2. Oye, es que no es la misma integral que antes. No pasa nada, no tiene por qué salir la misma integral porque el cambio que has hecho es distinto. Pero vuelves a llegar a una integral racional polinómica. Entonces, descomponemos de nuevo. Esta integral del siguiente modo. El 1 partido de t cuadrado más 2 lo voy a descomponer como algo entre t más bt más c
entre el t cuadrado más 2. Que sabemos que aquí lo que nos queda es la a que va multiplicando al t cuadrado más 2 más el bt más c que multiplica al t. Bueno, aquí si uno dice, bueno, pues en vez de dar valores, como son pocos casos, puedo multiplicar todo y desarrollarlo y ver que aquí, ¿qué nos quedaría? La parte que va con el t al cuadrado sería una a de aquí y de aquí una b. Todo esto iría por el t al cuadrado. La parte que va con el término de grado 1, aquí no hay y aquí sería simplemente la c por el t. Y la parte del término independiente, ¿cuál sería? Sería simplemente el 2a. Que hagas uno u otro depende de que se te dé mejor, que tengas más soltura o que te guste más. ¿De aquí que sacamos fácilmente entonces? Hombre, cuando igualamos, como aquí solo hay 1, ¿verdad? Pues sacamos entonces que la a tiene que valer un medio. También sacamos que como no hay término en t, la c tiene que valer 0. Y como no hay término en t cuadrado, a más b cuadrado, o sea, a más b tiene que ser 0. Y como la a vale un medio, la b tiene que valer menos un medio. Vale. Luego, toda esta integral, la integral y, que nos ha quedado esta integral de aquí, ¿verdad? Que sería un medio de la integral de 1 partido por t diferencial de t. Y luego que vendría, no hay término en c, este fuera menos un medio de la integral del 1 partido, del t partido, el t al cuadrado más 2 diferencial de t. Para ajustarlo para que sea un logaritmo, que me falta multiplicar y dividir por 2. Y así ya conseguimos que aquí tengo el 1 medio del logaritmo del valor absoluto de t menos, aquí vendría un cuarto del logaritmo del t cuadrado más 2 y todo eso más mi constante c. Que nos quedaría entonces el 1 medio que multiplica el logaritmo del valor absoluto de la tangente de x menos un cuarto del logaritmo de la tangente al cuadrado de x más 2 más la constante c. Uno puede decir, es que estas cosas no son iguales, aquí me ha quedado aquí esto con coseno cuadrado y demás. Sí, pero en realidad, si uno hace estos términos y los agrupa, ¿qué observa? Por ejemplo, aquí me quedaba el menos un cuarto del logaritmo de t cuadrado más 1, que era el menos un cuarto del coseno cuadrado más 1. Pero yo conozco una relación, y yo conozco la relación de que tangente al cuadrado de x más 1, eso resulta que es el coseno al cuadrado de x. Por lo tanto, aquí lo que tengo precisamente es que esto sería coseno al cuadrado de x más 1, que es lo mismo que teníamos aquí. Ah, ¿y aquí qué pasa? Claro que tenía un coseno y un seno, en realidad esto puedo utilizar la propiedad del logaritmo y juntarlo dentro como el 1 cuarto que multiplica el logaritmo de esto por esto. Aquí tengo coseno de x menos 1, coseno de x más 1, sería suma por diferencia, es decir, coseno al cuadrado menos 1, y eso puedo descomponerlo también para que nos quede al final la tangente metiendo los senos y demás. Es decir, que al final puedo agrupar las cosas para que sean lo mismo. Lo que pasa es que a lo Pablo, mejor... arriba, 1 más tangente igual a 1 partido por coseno Eso cuadrado. sí. El 1, he puesto 1. El 1 partido por coseno. Sí. 1 partido por el coseno al cuadrado. Porque de hecho, entonces ves que aquí, ¿cómo queda esto? Te quedaría un 1 partido coseno cuadrado más 1, lo conviertes en una fracción, ¿verdad? ¿Y qué tendrías? Tendrías 1 más entonces coseno cuadrado partido por coseno el cuadrado. coseno cuadrado más 1 dividido todo entre el coseno al cuadrado, pero ese coseno lo separo con los logaritmos en el logaritmo de uno más el logaritmo del otro. Sí. Digo más porque aquí hay otro menos, ¿sabes? Entonces se convierte el del que está dividiendo, se convierte en más. Y entonces cuando lo llevo aquí, me queda precisamente la expresión anterior. Es decir, que uno puede ir de una a otra, pero
No tienes que hacerlo. Lo que sabes es que seguro que el resultado va a ser el mismo. Lo que pasa es que como tienes aquí funciones trigonométricas, a lo mejor no es tan inmediato que veas la relación. Pero aunque Y lo aquí... que Dime. y además las Cs pueden ser diferentes, ¿no? Es decir, puede haber una Sí, la discrepancia de C es... un... Eso da igual porque la C exactamente engloba una constante que puede ser la que sea. Que Sí, puede ser que a lo mejor cuando haces los cambios luego te quede una constante que sea, es que me ha quedado esto más el logaritmo de 4. Bueno, pero el logaritmo de 4 es eso. una constante, lo puedes englobar dentro de tu constante c más logaritmo de 4 y eso lo llamas c tilde, que ponemos Sí. siempre la letra c, pero técnicamente por cada integral que uno hace sale una nueva constante, es decir, que al final uno agrupa constantes o lo que yo hago aquí es que digo, yo no he puesto aquí un medio de logaritmo más una constante c sub 1 menos un medio más una constante c sub 2 y luego la constante c sub 1 menos c sub 2 la llamo c, sino que al final tú calculas todas las integrales y al final pones c. ¿Y por qué al final? Porque en realidad por cada integral que haces debes escribir una constante y lo que haces al final es agrupar a todas tus constantes y llamarlas como te dé la gana. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. Mira, este de aquí es interesante porque este puede hacerse de varias formas. ¿De acuerdo? ¿Tienes alguna idea de cómo haríamos este ejercicio de aquí? Bueno, esto es par en seno y coseno, Vale, ¿no? Con o lo sea, cual aquí, pues lo diríamos por la tangente, ¿no? Que acaba de exactamente. darnos un Eso buen podría resultado. ser una opción. Decir, bueno, pues lo escribo como una función trigonométrica que sería par en seno y coseno. Y dice, es que no hay cociente. Bueno, no pasa nada, el cociente es 1. Es decir, podríamos hacemos el cambio que sería t igual a tangente de x. Y entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí el seno al cuadrado de x, que multiplica al coseno a la cuarta de x, diferencial de x, ¿en qué se convertiría? Claro, como no hay tantos cocientes, no hay una tangente que yo pueda buscar aquí, pero intentamos utilizar las razones trigonométricas. Y siempre es, yo parto de seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Como lo quiero relacionar con la tangente, lo que tengo que hacer es dividir todo entre coseno al cuadrado para decir tangente al cuadrado de x más 1 es igual a 1 partido el coseno al cuadrado de x. ¿Y eso qué me está diciendo entonces? Que puedo sacar cuánto vale el coseno al cuadrado de x. Es decir, coseno al cuadrado sería igual a 1 entre la tangente cuadrada de x más 1, ¿verdad? Ujú. O lo que es lo mismo, 1 entre el t cuadrado más 1. Pero si en vez de dividir entre el coseno al cuadrado, divido entre el seno al cuadrado, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría aquí que 1 más 1 partido la tangente al cuadrado de x, o la cotangente, es igual a 1 entre seno al cuadrado. O lo que es lo mismo entonces, el seno al cuadrado, ¿quién es? Cuando yo escribo esto como una fracción, aquí me quedaría t cuadrado más 1, aquí me aparece t cuadrado de x entre t cuadrado de x más 1. O sea que todo esto nos daría t al cuadrado entre t cuadrado más 1. Vale, pues ya lo tengo todo. Es decir que, entonces, ¿en qué se convierte todo este término? Teniendo en cuenta que también debo cambiar el diferencial de x, porque sé que diferencial de t es igual a 1 partido coseno al cuadrado por diferencial de x. ¿Eso qué me está diciendo entonces? Que debo cambiar también este coseno al cuadrado, es decir, que esto me quedaría 1 partido, o más bien, el diferencial de x sería igual al coseno al cuadrado de x por el diferencial de t. Entonces, ¿aquí qué nos queda? Nos queda la integral del seno al cuadrado, que el seno al cuadrado se convierte en t al cuadrado entre t cuadrado más 1 por un coseno a la cuarta, que un coseno a la cuarta es este coseno al cuadrado, es decir, el 1 partido t cuadrado más 1 y todo eso al cuadrado por el diferencial de x, pero es que el diferencial de x tiene otro coseno al cuadrado, es decir, que sería otra vez 1 partido t cuadrado más 1 por diferencial de t.
Bueno, pues ya lo tengo aquí, ¿verdad? Todo esto que nos queda entonces, nos queda la integral de un t al cuadrado y todo eso dividido entre, aquí que tendríamos un t cuadrado más 1 y todo eso elevado al 1, 2, 3, 4. Cuarta diferencial de t, ¿verdad? Exactamente. Hombre, que esto es relativamente sencillo porque tengo mi potencia sin ningún problema, ¿verdad? Ahora nos podría decir, bueno, ¿puedo ajustar esto de otro modo? Porque esto no lo voy a descomponer porque ya está descompuesto. Ya está descompuesto como una fracción que esté cuadrado más 1 elevado a la cuarta. No voy a poder encontrar otra factorización. ¿Qué teníamos que hacer? Si nos fijamos, esto en realidad lo puedo escribir como la integral de t al cuadrado que multiplica a un t cuadrado más 1 y todo eso elevado a menos 4, ¿verdad? Para que esto fuese inmediato, tenía que aparecer la derivada de lo que hay dentro, ¿cierto? Sí. ¿Y eso qué sería? Sería que apareciese un 2t. Tengo un t cuadrado. Bueno, puedo intentar separarlo. Puedo intentar separarlo en un medio de la integral de t que multiplica al 2t y aquí por el t cuadrado más 1 elevado a menos 4 diferencial de t. Porque eso que me está diciendo, me está diciendo que vamos a utilizar integración por partes. Voy a llamar u a la t y entonces el diferencial de u me va a quedar el diferencial de t y voy a llamar diferencial de v al resto, que sería a este término 2t que multiplica al t cuadrado más 1, todo eso elevado a menos 4, diferencial de t. Porque tengo justamente la derivada, ¿verdad?, del t cuadrado más 1 elevado a menos 3. Lo que pasa es que me falta dividir entre menos 3 para que todo se ajuste, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Una vez que tengo esto, entonces ¿qué me quedaría? Aquí un medio que multiplica a u por v, es decir, me quedaría a t por el t cuadrado más 1, todo eso elevado a menos 3, entre menos 3, menos v diferencial de u, aquí ¿qué tendría? Para el v diferencial de u, ¿qué ocurre? Que nos queda la integral de quién. Con este menos se convierte en más y aquí tendría el 1/3 del 1 partido t cuadrado más 1 y todo eso elevado al cubo diferencial de t, ¿verdad? V diferencial de u, exactamente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos para adelante? Mm, Pues claro, hay un problema, vale. ¿verdad? Es que es verdad que con este cambio que hemos hecho, dice, sí, te ha quedado esta integral muy sencilla, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado aquí? Que ya llegas a esta integral y ya te has quedado sin t, ¿verdad? Entonces esta no podemos calcularla por más que queramos, ¿cierto? Yo aquí lo que haría es... no, espera, te iba a decir una tontería. Bueno, esta en principio es una integral racional. Esta la podemos calcular. Tiene la solución, ¿no? Bueno, esta ya Eh, está completamente descompuesta. sí. Es decir, aquí no puedo hacerle ningún trámite más, por más que yo quiera. Es decir, que esto no puedo simplificarlo yo más. Entonces, ¿cómo calculamos esta integral? ¿O cómo calculamos realmente esta integral que tenemos aquí? Debemos buscar un cambio adecuado para que las cosas nos queden sencillas. Lo que pasa es que con este cambio de variable que hemos hecho aquí, o esta integración por partes, no ha sido tan sencillo el cálculo. ¿Qué es lo que nos está estorbando a nosotros a lo mejor realmente? Este término t al cuadrado, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, pues vamos a ponerle una variable a eso. Es decir, que aquí yo podría haber dicho, hago un cambio de variable que sea decir, voy a llamar, yo qué sé, s a t al cuadrado. Para que de ese modo, diferencial de s sea entonces el 2t diferencial de t.
¿Cuál es el problema de hacer este cambio? Claro que entonces esto nos queda feo, entre comillas, porque ¿qué nos quedaría aquí? Nos quedaría aquí la integral ¿de quién? De este término, que sería el t al cuadrado, que sería la s, ¿verdad? Pero ahora para el diferencial de s, ¿qué nos quedaría? Un 1 partido 2t, que sería 2 raíz de s. Y todo eso lo divido entre el t al cuadrado, que sería la s más 1, todo eso a la cuarta diferencial de s. Y esto ya no nos gusta tampoco porque ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí s entre raíz de s, nos queda una raíz y no nos gusta tener esas raíces ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos calcular nosotros esta integral o la del seno cuadrado de x coseno a la cuarta de x de algún modo más sencillo? Es verdad cuando dice, bueno, yo puedo hacer este cambio porque aunque sea una función racional trigonométrica, ¿verdad? Realmente aquí no hay formalmente un cociente. Y eso significa que vamos a intentar buscar otro cambio distinto a este que hacemos cuando tenemos cocientes como tal. ¿De acuerdo? Es verdad que podemos hacerlo, pero nos quedan integrales complicadas. Entonces, lo más sencillo es reescribir esta integral de otro modo. Es decir, ¿cómo? Formalmente. No hay un cociente. Dice, sí, es que divides entre uno. Bueno, ya. Pero no nos interesa. Tenemos que usar otra idea. Hay muchos trucos. Hay un truco que dice, me gustaría tener un cociente, ¿verdad? Pero es que yo tenía aquí el seno al cuadrado de x y tenía aquí el coseno a la cuarta de x, ¿verdad? ¿Y todo esto entre qué estaba dividiendo? Entre nada, no. Estaba dividiendo entre 1, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer una trampa y decir, es que el 1 con la trigonometría se comporta muy bien, porque lo puedo escribir como el seno al cuadrado de x que multiplica al coseno a la cuarta de x y resulta que este 1 lo puedo escribir yo como el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x, ¿verdad? Y entonces, si yo ahora saco un coseno al cuadrado factor común, de aquí abajo, ¿verdad? Me quedaría la integral de 1 partido coseno al cuadrado de x. Arriba tengo este seno al cuadrado de x coseno a la cuarta de x. Y abajo tengo seno al cuadrado, que sería tangente al cuadrado de x más 1 diferencial de x, ¿cierto? Y dice, vale, ¿qué más puedo yo simplificarme aquí? Si me quiero quitar y convertir las cosas en tangente, ¿verdad? Hombre, yo ya veo que tengo este coseno que puedo quitarme de aquí en medio, pero es que además, ¿qué más puedo hacer? Puedo decir, bueno, ¿quién nos quedaría este término que tengo aquí? Simplificando, esto nos daría la integral del seno al cuadrado que multiplica al coseno al cuadrado y todo eso dividido entre tangente al cuadrado de x más 1 y hacemos mi media de antes. Si yo quiero conseguir tangente, ¿verdad? Divido entre los cosenos que me hacen falta. ¿Cuántos me hacen falta? Como tengo seno a la cuadrada y coseno a la cuarta, debo dividir entre coseno a la cuarta, ¿verdad? Entonces, si divido arriba, si hago seno al cuadrado de x que multiplica el coseno al cuadrado de x entre coseno a la cuarta de x, también divido abajo y me queda aquí tangente al cuadrado de x más 1 y todo eso dividido entre el coseno a la cuarta de x, diferencial de x. Todo esto lo hacemos porque así la expresión de arriba se me convierte en un tangente al cuadrado de x, abajo me queda un tangente al cuadrado de x más 1 y aquí este coseno a la cuarta que está dividiendo, como divide y divide, en realidad está aquí multiplicando, nos queda coseno a la cuarta de x diferencial de x, ¿vale? Y ahora ya puedo cambiar todas las cosas que nos interesan.
Porque realmente uno también puede usar el último cambio, que sería decir, es que en verdad, ¿quién es el coseno a la cuarta de x? El coseno a la cuarta, ¿quién sería? Como yo sé que tangente al cuadrado de x más 1 es igual a ¿quién? A 1 partido coseno al cuadrado de x, entonces cuando le doy la vuelta, sé que el coseno al cuadrado de x es precisamente ¿quién? El 1 partido, y aquí ¿qué tendría? Coseno, perdón, tangente de x al cuadrado más 1. Por lo tanto, todo esto nos queda como la integral de la tangente al cuadrado de x, todo eso dividido entre, aquí que tendría, tangente al cuadrado de x más 1, todo eso al cubo diferencial de x. El único problema con este cambio es que al final llegamos precisamente a lo mismo que teníamos aquí, porque tengo un tangente cuadrado que se va a convertir en este t cuadrado, luego ya tengo aquí ese t cuadrado más 1 al cubo y del diferencial de x me va a salir el otro t cuadrado más 1 que me va a quedar a la cuarta. Entonces decimos, eso no nos gusta. Como no nos gusta, lo que tenemos aquí realmente es que usar un truco. Y el truco que tenemos que usar para calcular esta integral es pensarlo como una integral o bien cíclica o bien que en un cierto cambio de variables. Porque sí, tenemos estos cambios, pero en realidad vamos a usar lo siguiente. ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener que si yo me acuerdo de que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, y sé también que el coseno del ángulo doble, coseno de 2x, la fórmula era coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x, entonces yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo sumar ambas expresiones, ¿verdad? Y si sumo ambas las expresiones, ¿qué nos queda? El seno se va con el seno y nos queda que el coseno de x cuadrado, ¿verdad? Bueno, el coseno al cuadrado de x es 1 más el coseno de 2x y todo eso dividido entre 2, ¿verdad? Mientras que si resto las expresiones, ¿qué nos queda? Si a la de arriba le resto la de abajo, coseno se va con coseno y aquí me queda que el seno al cuadrado sería 1 menos el coseno de 2x y todo eso dividido entre 2. Luego, lo que vamos a hacer va a ser reescribir la expresión anterior y decir, es que el seno al cuadrado de x, que multiplica el coseno a la cuarta de x, esto en realidad, ¿quién va a ser? Por un lado, aquí no hay un único modo de hacerlo, pero uno puede decir, mira, esto es 2 al cuadrado entre 4, que multiplica al seno al cuadrado de x por el coseno al cuadrado de x y por otro coseno al cuadrado de x, ¿verdad? Porque así que consigo que esto se convierta en ¿quién? En un cuarto, y aquí si tengo 2 al cuadrado, seno cuadrado, coseno cuadrado, eso es el seno del ángulo doble al cuadrado. Y todo eso multiplicado por el coseno de x, todo ello al cuadrado, ¿verdad? Y ahora utilizo estos cambios de variables, porque digo, es que esto es un cuarto, y este seno al cuadrado de 2x, el seno al cuadrado de algo, se convierte en 1 menos el coseno del ángulo doble, que sería el coseno de 4x, y todo ello dividido entre 2. Y multiplico aquí el coseno al cuadrado, que sería 1 más el coseno del ángulo doble, 2x, dividido entre 2. Y entonces al final toda esta expresión, ¿cómo queda? Queda como un octavo, un 16avo, que multiplica aquí. 1 por 1 sería 1, ningún problema, menos coseno de 4x, ningún problema,
Luego, más el coseno de 2x. Perfecto. Y por último nos queda menos el coseno de 2x por el coseno de 4x. ¿Verdad? ¿Y eso qué significa? Que entonces ya puedo calcular mi integral. Porque la integral del seno al cuadrado de x que multiplica al coseno a la cuarta de x va a ser, diferencial de x va a ser 1 partido por 16 y viene la integral de toda esta expresión, ¿verdad? Que sería la integral de 1 es una x, la integral de menos coseno es sencilla porque es menos el seno de 4x partido de 4, la integral del coseno es más el seno, en este caso, de 2x partido de 2, y tenemos un escollo con esta integral que sería la integral del coseno de 2x que multiplica al coseno de 4x, ¿verdad? Pero esto es una integral que es una integral que llamamos cíclica. Porque tenemos que hacer integración por partes dos veces. En concreto, calculamos por separado esa integral que voy a llamar yo y. Vamos a llamar y a la integral del coseno de 2x por el coseno de 4x diferencial de x. Y aquí el proceso es el que tú quieras, pero siempre elige el mismo. Es decir, si yo cojo para derivar la u como el coseno de 2x, siempre vas a ir con la parte que tiene coseno de 2x. Entonces el diferencial de u, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar aquí, que sería un menos 2 seno de 2x diferencial de x, y si cojo el diferencial de v como el coseno de 4x diferencial de x, entonces la v nos va a quedar un cuarto del seno de 4x diferencial de x. Entonces aquí nos va a quedar u por v, que sería un cuarto del seno de 4x por el coseno de 2x menos, con este menos se convierte en más, 2 por un cuarto sería un medio de la integral del seno de 2x seno de 4x. Volvemos a hacer integración por partes, pero seguimos con la misma proceso. Llamo u al seno de 2x y llamo diferencial de v a la parte del seno de 4x. Entonces el diferencial de u nos queda dos veces el coseno de 2x diferencial de x, mientras que la parte de v nos queda menos el coseno de 4x partido por 4 diferencial de x. Entonces todo ello que nos queda, nos va a quedar aquí. Este es un cuarto del seno de 4x por el coseno de 2x. Ahora tengo un medio que multiplica a u por v, me va a quedar un menos, pues va a ser menos este un medio por este 4, sería un cuarto, un octavo del seno de 2x por el coseno de 4x dividido entre, bueno, ya con el 4. Aquí no, la v no lleva el diferencial de x. Y ahora vendría menos, con este menos se convierte en más, y que tendría un medio que multiplica 2 por 4 sería un cuarto de la integral de el v diferencial de u, que tendría ya el coseno de 2x por el coseno de 4x, ¿verdad? Y esto es lo mismo que teníamos al principio, ¿no? Exactamente, esto es mi integral y. Vale. Entonces lo que tienes se llaman integrales cíclicas porque haces integración por partes hasta que vuelves a llegar a la misma integral. Entonces la calculas como despejando de un sistema de una ecuación. Es decir, la y ¿cuánto valdría?
Ahí le resto un cuarto de y, sería 3/4 de y, por lo tanto divido 3/4, sería multiplico por 4/3, ¿verdad? Toda esta expresión que sería el 1/4 del seno del 4x con el coseno del 2x menos 1/8 del seno de 2x por el coseno de 4x y en algún momento, si quieres, añadir ya la constante c. Y entonces para calcular esta integral, que tenía que hacer todo este valor que he obtenido aquí, ya lo sustituyo en esta parte de aquí y tenemos la integral calculada. Mm, Ese es el proceso que tengo que hacer cuando tengo estas potencias de seno y coseno multiplicando. No debo hacerlo o no debo convertirlo en ese cambio como integral racional polinómica, porque me van a quedar integrales que no voy a saber hacer, sino que me interesa utilizar esas propiedades que tenemos ahí. ¿De acuerdo? perfecto. Muy bien. Vamos ahora con esta integral. Esta de las feas, en las que tenemos las integrales llamadas abelianas. Llamamos las feas porque son las que tienen los cambios más raros. Aquí si nos fijamos tengo una raíz del x cuadrado más x más 1. Entonces, tenemos que aparece en el denominador la raíz o en la función, voy a poner aquí, ax cuadrado más bx más c con, en este caso, a vale 1, que es mayor que 0, b vale 1 y la c vale 1. Entonces, hacemos el cambio. Como la a vale 1, lo que voy a hacer es la raíz de todo este x cuadrado más x más 1, menos, aquí viene un raíz del a por x, lo llamo t, que en este caso esta raíz de a es simplemente raíz de 1, que es 1, ¿verdad? Es decir, que el cambio que yo estoy haciendo es hacer simplemente la raíz cuadrada del x cuadrado más x más 1 menos x, lo hago t. Bueno, teníamos que calcular también los diferenciales, ¿verdad? Entonces vamos a calcular quién sería el diferencial. Si derivo aquí, ¿qué nos quedaría? Un 2x más 1 dividido entre 2 veces la raíz del x cuadrado más x más 1 menos 1 y todo eso, diferencial de x es igual a diferencial de t, ¿verdad? He derivado esta raíz y nos queda derivada de lo que hay dentro, 2x más 1, un medio por la raíz dividiendo. Y la derivada del menos x es el menos 1. Vamos a ajustar esto como una única fracción. Así nos quedaría un 2x más 1 menos, aquí vendría ahora un 2 veces la raíz del x cuadrado más x más 1 y todo eso dividido entre 2 veces la raíz del x cuadrado más x más 1 diferencial de x igual a diferencial de t. ¿Por qué hacemos esto? Porque con este truco lo que nos fijamos es que aquí arriba, ¿qué aparece? Aparece 2 veces la raíz, o bueno, la x menos la raíz, ¿verdad? Que la x menos la raíz es lo contrario de lo que aparece aquí, es decir, sería 2 veces menos t más 1. O sea que entonces, lo que nosotros deducimos es que si tengo el diferencial de x entre la raíz del x cuadrado más x más 1, esto se convierte en el 2 lo paso multiplicando, 2 veces diferencial de t, y esto lo paso dividiendo. 1 menos 2t. Y está bien porque es precisamente la parte que nos aparece aquí. O sea que la parte fea ya la tengo. Hombre, me falta este 1 más x y para eso debo sacar cuánto vale la x. Es decir, que de aquí tengo que sacar también la x y para ello despejamos. Es decir, decimos la raíz de x cuadrado más x más 1 es igual a x más t. Entonces elevamos al cuadrado y nos queda x cuadrado más x más 1 es igual a x cuadrado más t cuadrado más 2xt. Así conseguimos que los términos de x cuadrado desaparezcan y ahora despejamos la t, ¿verdad? Si despejo la t, ¿qué nos queda? X es igual a t cuadrado. Este 1 pasa restando,
De aquí el 2x pasa restando, entonces nos quedaría x, factor común a 1 y aquí a un menos 2t. Entonces nos queda 1 menos 2t. ¿De acuerdo? Luego, bueno, realmente tengo la x, ¿no? Pero ¿quién sería entonces? Como aquí me aparece el 1 más x, podemos calcular también si queremos el x más 1. Entonces, 1 más x, ¿quién sería? Sería al t cuadrado menos 1 le sumo esta expresión y entonces nos queda t cuadrado menos 2t dividido entre 1 menos 2t. ¿De acuerdo? Por lo tanto, toda la integral que nos han pedido calcular, ¿qué nos queda? Sería la integral del diferencial de x entre el 1 más x por el 1 más x cuadrado elevado a un medio. Y me he dicho, pues mira, esto va a ser la integral. Toda la expresión diferencial de x con esta raíz nos queda como 2 diferencial de t dividido entre el 1 menos 2t. Aquí tengo un 1 más x que está dividiendo, cuidado. Entonces aquí tendría que poner el 1 más x que sería el t cuadrado menos 2t y todo eso dividido entre el 1 menos 2t, ¿vale? Entonces vemos que este término se me simplifica con este término y ¿qué nos queda? 2 veces la integral de 1 partido t cuadrado menos 2t diferencial de t. Hombre, que esta es sencilla porque nos queda simplemente 2 veces la integral de 1 entre t que multiplica al t menos 2 diferencial de t. Que si lo ajustamos, con ajustamos me refiero, hacemos lo de fracciones simples de cabeza, aquí ¿qué nos queda? Nos quedaría, tienes que buscar algo con la t, ¿verdad? Y aquí algo con el t menos 2. Obviamente no hay términos en t arriba, ¿cierto? Eso significa que el signo que tiene que haber en medio es un menos, es decir, tienen que tener signos contrarios. De este modo, si aquí hubiese un algo, ¿verdad? Sería algo por t menos 2 y aquí menos el algo por el t. Entonces, ¿qué nos queda así? Nos queda aquí que si yo pongo un 1 y un 1, ¿qué pasaría? ¿Cuánto vale t menos 2 menos t? T menos 2 menos t quedaría menos 2, ¿verdad? Menos 2. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ajustarlo todo y poner, o aquí pongo un entre menos 2, entre menos 2, o aquí delante pongo, si quiero, un menos 2 para ajustarlo. ¿De acuerdo? Y así consigo que, en efecto, esto es lo mismo que esto que hemos hecho aquí. O lo que estamos diciendo es que si esto fuese una A y esto fuese una B, la A valdría menos un medio y la B valdría menos un medio. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, entonces ya una vez que tenemos esto, las integrales son inmediatas, ¿verdad? Es decir, ya nos quedan logaritmos. Bueno, si cambiamos el signo por ponerlo bien, aquí me quedaría entonces el logaritmo del valor absoluto del t menos 2 menos el logaritmo del valor absoluto del t. Añado la constante c, deshacemos el cambio, ¿verdad? ¿Y qué nos quedaría? T era toda esta expresión, bueno, un pedazo bicho, ¿no? Pero aquí nos queda el logaritmo del valor absoluto de la raíz del x cuadrado más x más 1 menos x menos 2, valor absoluto menos el logaritmo de el valor absoluto de la raíz del x cuadrado más x más 1 menos x y todo eso más nuestra constante c. Y con eso tenemos lista la integral abeliana. Fácil. Es siempre tener cuidado con la parte de la abelianidad, por así decirlo, que es la parte de la raíz fea del término cuadrático, intentar ajustarla para que nos quede bonito con el diferencial al mismo tiempo. Ese es el truco normalmente, para que las integrales, aunque parezcan complicadas, en realidad te queden cuentas muy sencillas. Venga, Perfecto. vamos al siguiente. Uno sencillito para descansar. ¿Cómo calculamos la integral del logaritmo al cuadrado de x?
¿Qué se nos ocurre aquí? No hay una única opción. Una opción podría ser, bueno, yo hago integración por partes. Otra opción podría ser, bueno, integración por partes está muy bien, pero ¿qué pasa? Si observamos, si uno intenta hacer aquí integración por partes, ¿qué va a pasar? Si hacemos integración por partes, ¿qué nos interesa derivar? Eh, pero cuando dices partes, ¿qué vas a tomar? ¿Uno de los dos logaritmos? Si tomo uno de los dos Ahí está la logaritmos, gracia. si tomo uno de los logaritmos, ¿qué pasa? Que tendría que integrar el logaritmo. Hombre, ¿cómo puedes decir? Cuando has hecho muchas veces la integral del logaritmo, te dices es inmediata para ti porque ya la has hecho, ¿no? Pero formalmente no es una integral inmediata. Eso, Tendría que volver a hacer integración por partes. Es decir, es posible que tengas que hacer claro. integración por partes dentro de la integración por partes. O puedes decir, mira, yo cojo toda mi integral, que sería el logaritmo al cuadrado de x, todo eso para mí es desconocido, pues yo lo cojo a la bestia y lo derivo. Es decir, yo digo, esto va a ser la u, es el logaritmo al cuadrado de x. Entonces, cuando yo derive, el diferencial de u, ¿quién va a ser? Dos veces el logaritmo de x y multiplico por la derivada, que sería 1 partido por x diferencial de x. Entonces ahora el diferencial de u es lo que no he cogido, que era simplemente el diferencial de x. Luego la v es el x. ¿Qué nos queda así? Así nos queda que aquí tengo u por v, que sería x por el logaritmo al cuadrado del x, menos, y cuando ajustamos, el 2 lo saco para afuera y nos queda la integral de x por 1 parte por x sería 1, la integral de el logaritmo de x simplemente. Ah, pues mira, tengo que volver a hacer integración por partes, ¿verdad? Solo que ahora para un logaritmo, es decir, cojo u igual al logaritmo de la x, el diferencial de u va a ser igual al diferencial de x partido por x. El diferencial de v es el diferencial de x y la v es igual a la x. Entonces, ¿qué nos queda? Este término igual x logaritmo al cuadrado de x. Como hay un menos 2, pues sería menos 2 veces u por v, que es x logaritmo de x, y luego menos, con este menos se convierte en más 2 veces la integral de v diferencial de u, que sería la del diferencial de x. Esta es inmediata, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? Nos queda un x más la constante c. O sea que esto nos queda simplemente un x logaritmo al cuadrado de x menos 2 veces el x logaritmo de x más un 2x y más nuestra constante c. Muy bien, ¿De acuerdo? Es más o menos perfecto. sencillita integración por partes. Uno puede decir, bueno, yo separo en el log y log. Lo que pasa es que entonces aquí tendrías que el diferencial de v sería el log del diferencial de x. También podrías hacerlo así, pero tendrías que hacer por separado cómo calculo yo la integral del logaritmo de x, que es este paso que hemos hecho. O lo hago todo en este mismo paso o lo hago en dos pasos separados. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, jaja, llegamos a los guays. Fíjate, este ejercicio, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar. Vale, porque ¿qué nos está diciendo? No me está diciendo calcula esta integral, porque esta integral, a saber cómo es posible calcularla. No tenemos ni idea ahora mismo. Te dice, sabiendo que la integral entre 0 y 1 del logaritmo de 1 más x entre 1 más x cuadrado vale pi octavos logaritmo de 2, queremos calcular estas dos integrales. ¿Alguna idea al respecto de cómo podemos hacerla? Al menos para la primera. ¿Se nos ocurre algo? Y A ver, fijamos, espera. los límites de integración no están cambiando, ¿verdad? Ujú. Entonces, A ver, tiene pinta de que, claro, la A en el numerador tenemos algo cuya derivada ¿es quién? nos va a dar el denominador de la de arriba, ¿no? El 1 más 1 Exactamente. partido. Y viceversa, ¿no? Porque el 1 entre 1 más x cuadrado es la derivada de quién? Del arco tangente. Ah, eso, sí. Yo Ujú. conozco algo que intercambie el comportamiento de las derivadas y las Eh, integrales. las partes, ¿no? Por partes. Exactamente. Entonces uno dice, ah, pues a lo mejor la idea aquí es aplicar el método de integración por partes. Entonces, veamos qué ocurre cuando
aplicamos integración por partes. ¿Qué tendríamos nosotros? Decimos, bueno, yo empiezo en mi integral, ¿verdad? Es decir, yo sé que pi octavos por logaritmo de 2, eso es lo que me han dicho a mí que vale la integral entre 0 y 1 del logaritmo de 1 más x, y todo eso dividido entre el 1 más x cuadrado diferencial de x. Vale, voy a hacer integración por partes. Voy a intercambiar el orden, es decir, voy a coger la u como el logaritmo y lo voy a derivar. Entonces, cuando derive este logaritmo, ¿qué nos va a quedar? Que el diferencial de u es el logaritmo, perdón, ya el logaritmo no. Nos queda el 1 entre 1 más x diferencial de x. Y voy a coger como diferencial de v el resto, que sería el 1 partido 1 más x al cuadrado diferencial de x. Entonces, la v, ¿quién sería? Sería el arco tangente de la x. Entonces, cuando aplico integración por parte para integrales definidas, es decir, entre 0 y 1 en este caso, aplico lo mismo, solo que evalúo también. Es decir, aparte de decir que sería u por v, es decir, el logaritmo de 1 más x por el arco tangente de x, esto también lo debo evaluar entre la x igual a 0 y la x igual a 1. Y ahora resto la integral entre 0 y 1 del v diferencial de u, que me quedaría el arco tangente de x, y todo eso dividido entre el 1 más x diferencial de x. Anda, ya llega la integral que me estaban pidiendo calcular, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo despeje, es decir, paso esta integral restando al otro lado la igualdad, y nos queda que la integral entre 0 y 1 del arco tangente de x, y todo eso dividido entre 1 más x diferencial de x, es igual a este término, lo paso restando. Es decir, sería, evalúo aquí el x igual a 1, ¿qué nos va a quedar? Logaritmo de 1 más 1 sería logaritmo de 2, ¿verdad? Arco tangente de 1 nos queda pi cuarto menos arco tangente de 0, que es 0, no resto nada, y ahora resto este pi octavos logaritmo de 2, ¿verdad? Y pi cuarto menos pi octavos nos queda de nuevo pi octavos, o sea que esto vale también pi octavos logaritmo de 2. Anda, vale lo mismo, casualidad. Pero sí hemos sido capaces de calcular el valor. ¿Sencillo este? Sí, bueno, sí, ves el truco, sí. Vale. Ahí decimos, vale, hemos tenido la idea de hacer un cambio de integración por partes, ¿verdad? Pero ahora veamos qué pasa cuando queremos calcular este de aquí. Yo ya he visto que hemos calculado esta y vale pi octavos logaritmo de 2. Que sea el mismo me da igual, pero he sido capaz de calcularla, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea del b? ¿Qué se nos ocurre? Hacemos también integración por partes y dice, hay mucha más integración por partes que puedo hacer porque tendría que derivar el 1 más x o integrar el arco tangente, porque si lo hago al revés vuelvo a la misma integral que tenía antes. Y cuando yo derive el 1 más x, yo no veo que eso vaya a salir una x arriba, al revés. Al derivar el 1 más x dividiendo, cada vez me salen más potencias abajo dividiendo. Entonces, integración por partes no tiene pinta de ser el método para sacarlo ahora. Vamos a fijarnos en algo característico, ¿verdad? Antes, si he visto esa relación que había con la derivada, que se intercambiaban, y los límites de integración eran los mismos. Pero ¿qué pasa ahora con los límites de integración de la nueva integral que me dan? Que uno es 0 y el otro es pi cuarto. ¿Eso qué significa? Que me están cambiando los límites de integración. Y el único modo de que cambie los límites de integración es porque se haya hecho un cambio de variable. ¿De acuerdo? Entonces, debo pensar en eso. Y también pensamos en que arriba había un arco tangente. Y de repente ya no hay un arco tangente. Queda simplemente lo que hay dentro del arco tangente, ¿verdad? Vale. Y el único modo de que el arco tangente se elimine con algo y quede lo mismo que hay adentro es que yo componga el arco tangente con su función inversa, ¿verdad?
que es la tangente. Que además nos explica por qué la tangente de pi cuartos Anda, es será que 1. resulta que además, si hago ese cambio de variable, los límites de integración también cuadran. Entonces, bueno, pues, ¿cómo vemos que varían los límites de integración? Vamos a realizar un cambio de variable adecuado. Entonces, yo ya sé que este pi octavos logaritmo de 2, que era lo que valía la integral entre 0 y 1 del arco tangente de x entre el 1 más x, vamos a hacer el cambio de variable t igual a la tangente de x. Bueno, perdón, realmente estamos haciendo el cambio de variable al revés. Al revés, ¿verdad? Sí. Sería la x igual a la tangente de t. Vamos, básicamente estoy diciendo arco tangente de x es t. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, para empezar, el diferencial de x se convierte en la idea de tangente, que sería 1 partido el coseno al cuadrado de t. Los límites de integración que cambian. Si la x vale 0, entonces, ¿qué punto tiene o qué ángulo tiene tangente 0? Precisamente el 0. Y si la x vale 1, ¿qué punto tiene tangente 1? El pi cuarto. Entonces aquí nos queda la integral entre 0 y pi cuarto de arco tangente de x, que esto sería arco tangente de la tangente, que nos queda simplemente la t. Abajo nos queda 1 más tangente de t, y el diferencial de x sería 1 partido el coseno al cuadrado de t diferencial de t, ¿verdad? Pero si pensamos un poco más en esto y no lo escribimos como la tangente, sino que lo desarrollamos, aquí nos quedaría t, aquí tendría 1 más el seno de t entre el coseno de t, y todo esto está multiplicado por el coseno al cuadrado de t diferencial de t, y es que entonces cuando junto un coseno y lo meto dentro, nos va a quedar la integral entre 0 y pi cuarto de t, y todo eso dividido entre, aquí nos queda un coseno de t, y aquí nos queda seno, coseno por un coseno, nos quedaría el seno de t, y el coseno por 1, pues nos queda más el coseno de t. Y todo eso diferencial de t. Es esta integral precisamente, por lo tanto, esta integral vale también, resulta que todas valen lo mismo, y esta vale también pi octavos por el logaritmo de 2. Y tenemos el ejercicio listo.